Todos y todas. Estamos con la participación ahora de Alga Marina Barriga. Eh, está en sala, ¿no, Alga? Muy buenas noches, querida Alga Marina. Buenas noches a todos y todas. Sí, hoy vamos a ver otro tema muy interesante sobre lo que son los museos, ¿no? Pero antes me permito presentar a Alga Marina. ¿Quién es Alga Marina? Ella es una experta justamente en museos, en museología y por eso la hemos invitado. Ella es arquitecta, ha terminado sus estudios en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Ella es una especialista justamente en todo lo que es patrimonio cultural y especialmente museos en la ciudad de Cochabamba y en toda Bolivia, ¿no? Ella tiene conocimiento en manejo de inmuebles con valor patrimonial, que es lo que nos junta en estos seminarios, ¿no? Justamente todo lo que es nuestro patrimonio cultural. Ella ha estudiado, se ha capacitado con el apoyo de la cooperación italiana y es magíster en museología, egresada del Instituto Iberoamericano de Museología. Justamente ahí ha obtenido su título de magíster. Si no me equivoco, es en España, Alga me corregirá. Es impulsora del proyecto de la fonoteca. Este proyecto ha sido licitado en Cochabamba, ¿no? Y pues es muy especializada ella en lo que es el archivo sonoro, justamente por eso encaró este proyecto de la fonoteca en Cochabamba. Ella es becaria del programa Ibermemoria para el diplomado en preservación del patrimonio de archivos sonoros y audiovisuales, lo que les comentaba. Tiene esa especialidad en nuestra querida arquitecta Alga Marina en lo que es archivos sonoros y visuales, ¿no? Querida Alga, si estás ya lista, no sé si vas a compartir tu presentación. Yo tengo el video, lo voy a compartir en otro dispositivo. Entonces podemos comenzar. Querida Alga, por favor, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Agradezco la presentación y agradezco la oportunidad de Liz para que yo pueda exponer esta experiencia. Em, Ahora no sé si voy a compartir yo o lo comparto yo, ¿no? Como te decía, yo la puedo compartir este video que me has pasado. No ¿Ya? hay ningún problema. Sí, entonces dame un minutito, por favor. Un minuto al público, por favor. Ya. Espero que la experiencia que les vaya a compartir les vaya a ser de mucha utilidad. Como les comentaba, la experiencia está basada desde lo teórico, obviamente, pero también desde la experiencia práctica, ¿no? El programa de Ibermuseos es un programa online, pero cuenta con profesores altamente capacitados y con alta experiencia, ¿no? Entre ellos la señora Eloísa Pérez,
que es una de las eminencias en esto del estudio de públicos, ya que ella, además de trabajar el tema de estudio de públicos, también ve aspectos psicológicos del perfil de las personas. Estamos ya con el video, querida Alga, adelante, por favor. Sí, ahí sí me lo puedan pausar un ratito. Bueno, pues los estudios de público son herramientas que nos ayudan, digamos, en todo lo que son los museos, ¿no? Los aspectos museológicos, museográficos. Es muy importante el tema del público, porque al final el público es el que le da la vida al museo, es el alma del museo. Por tanto, es importante conocer al público. Y precisamente los estudios de público nos ayudan a que como instituciones, los museos puedan identificar el tipo de, el tipo de público que asiste, más o menos un perfil psicológico, identificar, ¿no? ¿Qué herramientas utiliza el estudio de público? La encuesta. La encuesta básicamente es lo que nos ayuda, ¿no? Para poder nosotros hacer este trabajo de investigación, porque es un estudio, es un trabajo de investigación y es un trabajo de investigación de campo que no se puede hacer desde el escritorio, ¿no? Necesitamos estar en contacto con las personas e incluso necesitamos nosotros como encuestadores prepararnos, ¿no? Para saber cómo confrontar a las personas, para no para no asustarlas y para que también ellas se afiancen y las personas puedan dar sus puntos de vista más sinceros, ¿no? De la experiencia en el museo, ya que haya sido una buena experiencia o mala experiencia, que ellos puedan ser específicos en lo que no les ha parecido, para que eso nos sirva como institución para poder corregir esas deficiencias identificadas y poder mejorarlas. Y no siempre se hace esto en el lapso de un año. Por ejemplo, en mi experiencia práctica la he realizado en México, porque, bueno, yo he tratado de hacer las experiencias prácticas en Bolivia, pero lastimosamente no he tenido mucha apertura. Pero me han dado la oportunidad en México para que yo pueda hacer esta experiencia ahí. Y me ha sorprendido cómo manejan ellos esto, ¿no? Ahí está hablando un poquito, ¿no? De los museos como instituciones que comunican, exponen, educan y la necesidad de conocer al público, realizando la investigación que permita evaluar la eficacia educativa, social, económica, que ayuda a tener objetivos claros como institución. Sabemos que los museos no son entidades que están hechas para recaudar fondos. En realidad, no es el objetivo primario de los museos, ¿no? Porque mayormente los museos se sostienen o ya sea por el Estado o por inversiones privadas y muy rara vez generan recursos que puedan sostenerlos, pero más bien los museos generan un movimiento económico a su alrededor. Entonces, continuando con la experiencia en México que les decía, he tenido la oportunidad de estar en el Museo Guatí Rojo de la acuarela allá en Ciudad de México. Y me ha sorprendido cómo ellos se manejan, ¿no? Porque ellos tienen conocimiento absolutamente de por semana, por mes, anualmente. Ellos saben exactamente el movimiento de público, las cantidades de públicos, qué meses tienen altos movimientos de público, qué meses son más bajos, y además saben el por qué, ¿no? Saben el por qué pasan esas situaciones. Ahora ya está un poquito, ¿no? Volviendo un poquito atrás, ¿no? Ahí nos dice qué son los estudios de público y son los instrumentos que nos ayudan a conocer, ¿no? Mediante la investigación y evaluación a nuestro público. ¿Y para qué sirven? Para direccionar las políticas institucionales. ¿Y quién lo debe hacer? El personal del museo. Digo las políticas institucionales porque eso nos ayuda a nosotros como institución museal o cultural saber, ¿no? Qué ha funcionado y qué no ha funcionado, ¿no? Para poder redireccionar esto, ¿no? Y además saber qué es lo que nos está faltando.
Y basada en la experiencia, en lo que yo observaba allá en Ciudad de México, mm, y es algo muy similar, porque luego ya con esa experiencia lo logré hacer aquí, ¿no? En Bolivia, en Cochabamba, en un museo que me logró dar la apertura para hacer la experiencia aquí. Pero ahora un poquito hablando de la encuesta, ¿no? Que es nuestra herramienta que nos va a permitir conocer al visitante y que tiene un diseño específico, ¿no? Que nuestro universo son los visitantes del museo. Nuestro punto de realización, en mi caso, y generalmente siempre es así, hay que ubicarlo en los puntos de acceso y salida o en los puntos de salida. No podemos ubicarnos en puntos medios porque debemos permitir que los visitantes del público puedan fluir en su experiencia y no podemos interrumpir nosotros eso, ¿no? Son procesos aleatorios porque no todas las personas están dispuestas, ¿no? A participar de esto y no podemos obligar, debemos trabajar con la gente que honestamente quiere participar con sus respuestas, ¿no? Las preguntas son abiertas, son cerradas, de escala numérica, porque pueden calificar, podemos nosotros poner escalas numéricas y decir del 1 al 10, qué le ha parecido el servicio del museo, ¿no? Y ellos en esa escala nos pueden dar una medida, ¿no? Que sea más fácil. Pero también su opinión, que eso es mucho más abierto y mucho más amplio, porque nunca vamos a encontrar una persona con la misma opinión, siempre hay personas que tienen opiniones diversas, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo en los museos, ¿no? Que los públicos son más heterogéneos, ¿no? Son bien diferentes. Las variables que nos permiten reconocer son las características sociodemográficas, es decir, de dónde viene nuestro público, desde dónde vienen, hábitos de visita, si es la primera vez que visitan el museo, si ya lo visitan por segunda vez o si son personas que son asiduos visitantes al museo, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la visita, el medio de información, la valoración de la atención? Y eso es muy importante también, ¿no? Cada encuesta se debe desarrollar en, en coordinación con el personal del museo, ¿no? La encuesta que, por ejemplo, se hizo en México y la que se hizo aquí en Bolivia, no la llevé yo ya hecha, ¿no? Yo la he discutido con los directores, los responsables para que la encuesta les sea útil a ellos, ¿no? Porque la encuesta le tiene que ser útil a ellos, no a mí. Y más o menos todos esas variables, luego nosotras las tabulamos, ¿no? Para saber en porcentajes, a ver, por ejemplo, aquí he tomado unos datos, ¿no? Aleatoriamente, este es el del Museo de Cochabamba, ¿no? Que nos decía que el mes de septiembre el 55% de los visitantes eran mujeres, el 45% eran hombres, el 71% eran estudiantes y el 70% nunca había visitado un museo. Estos rangos son más o menos similares, ¿no? A lo que ocurría en México, porque hay ese fenómeno que lo menciona Eloísa Pérez, ¿no? Que también lo replican en Europa, ¿no? Que los visitantes en mayor cantidad son estudiantes y son personas de la tercera edad, jubilados, ¿no? Ese es el logo del Museo de la Acuarela Alfredo Guatirrojo, que me ha dado la posibilidad de estar ahí y adquirir la experiencia que ellos tienen. Ahora algo que es muy importante, por ejemplo, esta es la puerta de acceso al museo, la que acaba de pasar era la puerta de acceso al museo donde yo me he ubicado para tomar las encuestas, ¿no? Porque era la puerta de ingreso y salida al museo. Así es que yo conversaba con las personas que entraban para consultarles si estaban dispuestos a colaborarme, que una vez realizada su visita, yo les iba a hacer una encuesta que pueda ayudar a mejorar el museo, ¿no? En cualquier aspecto que ellos vean. Y algo interesante del museo es que la entrada era gratuita, no tenía ningún costo. Y es algo que le llamaba mucho la atención a la gente cuando salían del museo, porque las personas saliendo del museo o ingresando al museo no podían creer que no se cobraba un boleto de entrada. Hay museos que son gratuitos y hay museos que cobran también, ¿no?
En las fotos estamos viendo que basado en los estudios de público que ellos hacen, porque el museo está especializado en la acuarela, porque es el legado del señor Alfredo Guatirrojo. Es más, él le dice a la casa, al museo, mi hija, y es más, le ha compuesto ¿Qué un nos echó? poema, ¿no? Hubiéramos. Por favor, vamos silenciando micrófonos para que podamos escuchar la exposición. Muchas gracias. Estas experiencias les han ayudado a la gente del museo a poder tener un tipo de visitantes diversos, ¿no? No solamente acude gente que ama la acuarela, la técnica, conoce al autor, sino ellos ven la forma de atraer al público. Con cada nueva visita, ellos ven una posibilidad, ¿no? Y ahí la gente era muy honesta, ¿no? En lo que decía mucha gente eh, que le había gustado la experiencia y que sí volvería. Y un número muy reducido decía que sí le había gustado la experiencia, pero que realmente no era lo que ellos realmente disfrutaban, ¿no? Pero que sí estaban dispuestos a compartir el dato para que otras personas pudieran acudir al museo. La verdad que el 90% de las personas salían satisfechas del museo. Es más, como les comentaba, muchas diciéndome que por qué no se cobraba. A lo que yo les preguntaba, ¿y por qué? Y porque me decían que en una generalidad de los museos donde hay pago, ellos están al pendiente de que las condiciones del museo, porque me decían, una forma de saber que mi dinero está siendo bien invertido es cuando yo entro a un museo y veo que el museo está en buenas condiciones, está bien conservado, entonces sé que mi dinero está siendo bien invertido. Pero si yo viniera al museo y lo encontraría en decadencia o lo encontraría descuidado, entonces diría que aquí mi dinero no está siendo bien invertido. Y esa es una cosa muy importante porque el 90% de las personas habían indicado que el lugar favorito del museo era el jardín. ¿Por qué? Porque me decían que luego de haber recorrido el museo, tenían la posibilidad de tener un espacio de esparcimiento, de pensar lo que habían visto al interior, de meditar un poco lo que habían vivido, ¿no? Para tener la experiencia y les había gustado mucho. Y había gente que solamente venía por pasar tiempo en el jardín. Es un aspecto que yo como arquitecta digo que un museo es bien, son las piezas, son las colecciones, pero también es el espacio que nosotros les proveemos a las personas en la experiencia tanto adentro, pero nunca debemos descuidar la parte exterior, porque es algo que yo, por ejemplo, en un museo en Cochabamba, he logrado haciendo un pequeño pandeo general de cuál era el museo favorito y me indicaban que había un museo que les gustaba mucho y sobre todo el área de museográfica, ¿no? La gente no te dice la museografía, pero se refiere a la museografía, que está bien hecha, pero que no les gustaba que la parte externa estaba muy descuidada, era como una casa abandonada, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Y otro aspecto importante también que está en la fotografía, el museo disponía de sillas de ruedas o andadores para ayudar a las personas que entraban ahí, ¿no? Disponían de ese servicio, es más, disponían de un personal que en caso de que la persona no estuviera acompañada, una persona de la tercera edad, para facilitarle la experiencia, ellos podían llevarlo en una silla de ruedas, ¿no? Que es algo muy útil porque igualmente es algo que he vivido en un museo aquí en Cochabamba, donde había un niño que tenía una dificultad y el museo no tenía una rampa, no tenía una silla de ruedas, por tanto, la profesora y algunos compañeros han tenido que darse la tarea de llevarlo al niño, ¿no? Y obviamente eso hace que la experiencia de las personas no sea completa, ¿no? Esa es la parte externa del museo, que tiene esculturas, ¿no? Y que ellos también planifican actividades al exterior del museo y al interior, no, más allá de las exposiciones de acuarela, ellos tienen conciertos, tienen talleres, incluso tienen una tienda, ¿no? Donde venden material relacionado a la acuarela. Y también tienen una caja que son de aportes voluntarios y que la gente muy gustosa siempre dejaba algo ahí y porque salían satisfechos de la experiencia. Y esto es algo que me gustó mucho porque
es básicamente un reconocimiento a las personas que elaboran en los servicios de limpieza. Y eso demuestra que todos y todos son importantes en el museo, desde el director hasta los curadores, museólogos, museógrafos, personal de seguridad, de limpieza. Hace un todo que el servicio y la experiencia funcionen en el museo, ¿no? Es algo que debemos de valorar, porque es algo que yo siento que nos falta un poquito aquí, ¿no? Quiero compartir esto que también he tenido la posibilidad de ver, y son los visitantes accidentales. Esto es en el Museo de Hemingway en Key West, y la mayoría de las personas que acuden ahí, cuanto menos 10, una de cada 10 personas va al museo porque conoce a Hemingway. Y las otras 9 personas están ahí para pasar el tiempo, porque en realidad acuden ahí porque en Key West se da la vida nocturna. Entonces tienen que hacer hora hasta que llegue la noche y ellos puedan ir a pasar ese tiempo en los boliches y restaurantes, pero van a pasar el tiempo a ver al Museo de Hemingway. Pero hay un pequeño porcentaje que sí va al museo por Hemingway. Es más, van porque todavía tiene ahí los gatos polidáctiles que él amaba tanto y están ahí libres en el museo. Es más, no los puedes tocar a los gatos. Esa es una prohibición que ellos tienen, que tú no los puedes tocar ni alzar. Pero si el gato se acerca a ti, es otra cosa. Es una experiencia muy bonita porque mientras la gente, el guía estaba explicando ahí en el dormitorio de Hemingway, un niño gritaba que por ahí había un gato polidáctil y entonces toda la gente iba detrás del gato polidáctil. Hay algo bien importante que son que los visitantes, ahí este es el Museo Frida Kahlo en México, y es algo bien interesante que la señora Eloísa Pérez hace notar, y es que hay un tipo de público que son las personas que en su país no van a los museos, pero cuando salen de su país hacen colas y están dispuestos a esperar horas de horas para entrar al museo. Y eso es algo bien interesante, ¿no? De hecho, me ha tocado a mí, por ejemplo, cuando fui a Francia, al Louvre, que igual había una montonera de gente así. Es más, yo no he podido entrar, pero en ese momento no pude entrar porque había una huelga de trabajadores del museo porque no les pagaban 3 meses de sueldo, lo cual me sorprendía porque yo veo un movimiento mucho mayor al de la fotografía, ¿no? Son muchas cuestionantes que nos hacen hacer, pero yo realmente estoy convencida de que es importante, ¿no? El estudio de público para que un museo funcione integralmente. Porque eso digo, ¿qué es lo que pasa en Bolivia? ¿Por qué muchos museos me han cerrado la puerta a la oferta de que podamos hacer esto, de que podamos conocer esto en sus museos? Y es por el bien del museo, ¿no? Tal vez pueda ser el miedo, ¿no? De que uno pueda ir y criticar, pero el tema no es criticar, ¿no? El tema es mejorar el servicio en bien de la población, ¿no? Porque los museos no están hechos para un alcalde, un prefecto, un presidente. Los museos deben estar hechos para el disfrute de la población en general. Entonces, pienso que debe haber una apertura más. Y algo bien interesante también es que aquí en Bolivia simplemente tenemos los libros de registro, ¿no? Pero eso es algo muy numeral. Nada más sabemos cuánta cantidad de gente entran, pero nunca les preguntamos sobre la experiencia que ellos han tenido en el museo. Solamente tenemos un número, sabemos. Y no llevamos muy bien los números, porque cuando yo pregunto en un museo cuál es el mes que tiene más visitas, la verdad es que muchos titubean en eso, ¿no? No tienen mucho conocimiento. Y lo que yo pienso que por qué debemos implementar los estudios de públicos, por eso, por conocer a nuestros visitantes, por mejorar nuestra oferta educativa, cultural, lúdica, lo que cada espacio museístico busque, ¿no? En su perspectiva. Por eso les digo que cada museo debe diseñar su encuesta para que les sea útil, pero en general es darle un micrófono a las personas. Y en la experiencia en Bolivia, a diferencia de México, ha sido bastante costoso porque la gente no es tan expresiva para decir su opinión como allá en México. Cuando no les gustaba algo, no les gustaba. Pero lo que sí veía aquí era mucha esperanza en la gente porque me pedían, luego de hacer las encuestas, que
quisieran ver los cambios en el museo en un tiempo, ¿no? De lo que ellos anotaban en las encuestas, ¿no? Algunos me pedían que el museo sea más grande, que sea más moderno, que tenga más cosas. Algunos pedían que sea más limpio, en algunos casos algunas personas lo pedían. Y algunas personas cuando se hablaba de lo moderno me hablaban de los nuevos medios que se usan, ¿no? Como es el mapping que últimamente lo usan para las experiencias inmersivas, que hay un público que sí, es más, las experiencias inmersivas se está demostrando que llaman más a un público que nunca ha ido a un museo. Pero es bueno porque a partir de eso posiblemente estas personas puedan luego ir, ¿no? A un museo. Una cosa bien interesante también es que lo que más les gusta del museo. Y en el caso de la foto que está ahí, que pertenece a Liniam, una persona me había dicho que su parte favorita del museo era donde estaban ubicadas las momias, pero me dijo dónde están ubicados los muñecos. Y yo le dije, ¿muñecos? Y me dijo, sí, los muñecos. No, no son muñecos, son momias. Y me dijo, ¿son personas reales? Sí, son personas momificadas. Y la persona no podía creer y ella me aseguraba, y yo todo este tiempo pensaba que eran muñecos. Entonces, hasta, hasta es algo psicológico, cómo enfrentar, cómo tratar con las personas, porque sinceramente nuestra respuesta puede ayudar a la persona, ¿no? Porque la persona se fue muy confundida. Esta entrevista que he sacado este pedazo porque lo que dice esta persona me conmueve mucho, ¿no? Me conmueve mucho porque una pequeña parte de los visitantes del museo son personas de la tercera edad, aquí en Bolivia como allá en México. Pero hay algo que se tiene que buscar y es la inclusión de las personas en el museo a través de actividades pensadas para personas de la tercera edad. O sea, cada rango etario necesita una actividad diferente. Y solamente vamos a nosotros poder percibir eso a través de los estudios de público. Justamente un museólogo, Pedro Sánchez, me había presentado a esta curadora Nina Simone, que tiene una espléndida idea acerca de los estudios de público en cómo enfrenta ella un museo y que en su experiencia le ha rendido fructíferamente, ¿no? Porque el público no solamente ha doblado, sino desdoblado la cantidad, porque ella habla de que cambiar el museo por nuevas propuestas y hablar, a entender el museo un lugar más abierto al público, al visitante, que a través de exposiciones, pero donde se dialogue de forma horizontal, es como les digo, ¿no? Donde el visitante sienta que lo que él ha opinado esté ahí visto, ¿no? Es mucho de lo que la gente me decía aquí en Bolivia en el museo. Eh, que no querían que lo que ellos me decían quede anotado en una hoja de papel y ahí muera, sino que les gustaría que esas ideas, esos aportes que ellos hacían para mejorar al museo se puedan ver reflejados en el museo. Es la esperanza de las personas y eso es algo muy lindo. Como les digo, de las cosas que me gusta mucho es esta del estudio de públicos y trato de aplicarlo en todo lo que veo, incluso para implementar nuevas herramientas, como les comentaba, ¿no? Cuando se propone implementar el tema las, como la que está aquí con Van Gogh y con Dalí, con las realidades inmersivas a través del mapping, que evidentemente son cosas muy bonitas, pero que también hay personas que, es más, hay un grupo también de gente que van como críticos, ¿no? También hay, es un grupo muy reducido, puedo decir, uno de cada 20 personas, ¿no? Que va y dice, bueno, lo que no me gusta es la museografía del museo, quiero que cambien la museografía del museo, son más específicos, ¿no? O algunos que van y dicen, no, no me gustan las realidades inmersivas porque no te permiten apreciar al artista como realmente es, ¿no? Pero hay un gran abanico de gente que ama estas experiencias inmersivas porque es la primera vez que se acercan a un museo y a vivir la experiencia de un museo. Es todo por cuanto puedo decir, si es que no se me ha ido algo por ahí.
Muchísimas gracias, querida Alga. Nos llamas la atención justamente por estos estudios de público, ¿no? Tan importantes para conocer a nuestros visitantes, ¿no? No sirve de mucho tener cuántos son, la nacionalidad, la edad y ya, ¿no? Que son los libros de registro que generalmente llenamos, sino tú nos indicas que requerimos mucha más información, en realidad requerimos una investigación Exacto. completa, ¿no? Y bueno, acá el que conociera un estudio de públicos acá en La Paz, que fue hecho en el Instituto de Sociología, si mal no estoy, a partir de la iniciativa de la doctora Yolanda Bórrega. De todos modos, importante lo que tú nos comentas, ¿no? Y tu experiencia tanto en Bolivia como en el exterior. Vamos a dar pie justamente a lo que son las preguntas. Creo que en el chat tenemos a excelente presentación, está felicitando, pero también damos espacio a las personas que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Adelante, por favor, tienen la palabra. Pueden tomar Bueno, el mientras, micrófono. sí, Sí, hay adelante, alguien. adelante. Sí, adelante, por favor, a quien quiera preguntar su nombre y su pregunta. Buenas noches. Yo lamentablemente por una cuestión familiar no he llegado a tiempo. Tal vez este es un punto que ya se ha tocado, pero me gustaría saber cuáles son los métodos menos intrusivos, digamos, para realizar justamente este estudio de públicos, ¿no? Porque en mi experiencia, especialmente el público boliviano, no le gusta responder a los cuestionarios para saber edad, de dónde viene, por qué nos visita, qué le parece el, la visita que ha tenido, la experiencia que ha tenido, ¿no? Entonces, aparte de la encuesta, digamos, ¿cuál sería un método para poder conocer las impresiones del público de una forma cualitativa? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, más bien. Creo que es importante, como les había mencionado, por eso la señora Eloísa Pérez, que es una de las eminencias de los estudios de público, además ve los aspectos psicológicos, ¿no? Y es como dice Lisette, allá en México había esa cultura de la gente de que era muy abierta a decir lo que le gustaba y lo que no le gustaba muy honestamente. Pero a diferencia aquí en Bolivia, la gente era muy reacia, ¿no? A llenar la encuesta. Pero ahí está, es importante cómo nosotros nos acercamos a las personas. Y eso es algo muy importante que me decían en México, ¿no? Que es importante cómo abordamos a las personas. No podemos intimidarlas. Es lo mismo que pasa cuando yo he observado eso aquí. La recepción a un museo debería ser, ¿no? Hablando del personal del museo, debería ser lo más grato, ¿no? Que te den la bienvenida y que te den el paso al museo. Y lastimosamente he tenido la oportunidad de ver malas experiencias con eso aquí, ¿no? Y es muy importante cómo abordamos a las personas, porque las encuestas, yo prefiero las encuestas manuales a las virtuales, porque también se instalan equipos donde las personas van y lo llenan, ¿no? Pero eso es yo no conozco así a la gente, ¿no? A mí me gusta mucho conversar con la gente y creo que es la forma en como yo le he abordado aquí, porque había mucha gente que no quería llenar la encuesta, pero lo que se les decía era que pasen la experiencia en el museo y digan muy abiertamente lo que les ha gustado y lo que no les ha gustado, sin ningún miedo, ¿no? Porque más bien se les decía, lo que ustedes digan va a ayudar a que el museo pueda mejorar aspectos en cuanto a lo espacial, en cuanto a lo personal, si es que alguien del personal le ha tratado mal o uno se ha sentido
maltratado, es importante identificar esos factores, porque es algo que pasa. Yo la verdad que sí he tenido una experiencia y he visto eso, ¿no? Que cómo se ahuyenta a la gente con, incluso sin decir ni una palabra, con una expresión. Recuerdo que en un museo aquí había una pareja de extranjeros que ingresó al museo y la persona de ingreso no se dio cuenta, pero cuando se dio cuenta los llamó de muy mala manera y les dijo, vengan aquí, que tienen que pagar la entrada, no pueden entrar así. Y eso no es muy agradable, ¿no? Creo que hay formas de abordar a las personas. Por eso está el aspecto psicológico también que nosotros debemos de trabajar para hacer las encuestas. Como le digo, se pueden hacer encuestas en equipo, se pueden instalar unas computadoras para que las personas se aproximen sin ser abordadas por una persona, pero yo creo muy importante la relación con la persona y conocer y escuchar a la persona. Y es algo que también me pasó en México, porque yo me fui como pensando como museóloga más que como una visitante, ¿no? Entonces yo me puse a sacar fotos de los espacios de salidas de emergencia, cosas que la gente no va a sacar, ¿no? Y me di cuenta que había alguien que me seguía. Entonces llegó un momento en que la persona me abordó, pero sin asustarme, y me dijo, le hemos estado observando y usted está sacando fotografías a las puertas de emergencia y no a las obras de arte, porque ahí sí era permitido sacar fotos gratuitamente a las obras de arte. Entonces me dijeron, ¿por qué? Y yo le dije, bueno, es que yo estoy viniendo aquí como museóloga y quiero entender cómo funciona el museo en esa parte, ¿no? Donde están las salidas de emergencia y todo eso. Y simplemente me dijeron, bueno, entendemos que usted lo está haciendo como museóloga, pero le pediríamos que yo creo que ya tiene la suficiente cantidad de fotos y que ya no lo haga. Pero fue encararme, digamos, de una forma muy amable, porque alguna vez cuando sacábamos fotos en el casco histórico, los policías nos abordaron igualmente y nos hicieron borrar todas las fotos que estaban en torno a los bancos, ¿no? Pese a que se le explicó que era para relevar un poco las viviendas del casco histórico de la ciudad de Cochabamba, pero sin más, muy agresivamente nos hicieron borrar todo. Es importante cómo abordamos a las personas y yo creo que es mucho mejor que nosotros hablemos con la persona, a ponerles un dispositivo, ¿no? O igual dejarles las hojas de las encuestas para que ellos los llenen, porque también se puede hacer eso, se lo puede dejar y si lo quieren lo llenan y si no, no. Pero creo que es muy importante escuchar a la persona. Muchísimas gracias por esa pregunta. Justamente, complementariamente, tal vez brevemente voy a comentar, ¿no? Aludí a las técnicas de investigación, ¿no? La persona que preguntó, entonces, bueno, como bien también Alga decía, está la encuesta, pero también podemos hacer entrevistas, un acercamiento directo al público, a la persona, ¿no? Como ella misma ha hecho con las fotografías, podemos hacer observaciones, ¿no? Observación participante como público, tal vez una observación más distante o una observación no participante. Bueno, hay diferentes técnicas de investigación en el mundo social que pueden ser aplicadas, como bien decía Alga, en el museo, ¿no? Hay otras técnicas también que pueden ser algunos tests, por ejemplo, ¿no? Para que las personas respondan a modo de un examen. O bien puede ser inmiscuirte mucho en lo que son los trabajadores, ¿no? Hacer ahí las entrevistas, revisar también las cámaras, podría ser una alternativa, ¿no? Hay que ser creativo en esto del estudio de público, como bien comentaba Alga, ¿no? Tener otras formas de acercamiento. Por favor, si hay alguna otra pregunta, algún comentario, adelante, por favor, su nombre y su comentario, por favor, adelante. Buenas Sí, noches. con la palabra. Mi nombre es Fabiola. Adelante, Bueno, Fabiola. gracias. Bueno, sí, hablando de públicos y de la empatía que tendría que existir a momento de visitar un museo, ¿no? Nosotros hemos vivido en pandemia una experiencia no muy grata, porque puntualmente aquí en Cochabamba tenemos un museo que es el INIAM, ¿no? Y este museo en realidad está abierto a todo tipo de público,
pero bueno, nosotros visitamos diferentes museos en la materia de Museología 2 porque la Universidad Mayor de San Simón tiene una tecnicatura en museología. Y entonces para nosotros como profesores es importante llevar a nuestros estudiantes al lugar de los hechos, es decir, al museo, para que ellos puedan observar, palpar y asumir además posturas constructivas críticas acerca de la realidad de los museos en Bolivia. Entonces sí, hemos vivido una experiencia mm, muy poco empática por parte de la misma administración del museo, que con fines educativos esta visita era vetada, por ejemplo, ¿no? Y decir, cuando ya habían vacunas para el COVID y estábamos ya con la tercera, cuarta dosis, es decir, una limitación de no desplazar a sus guías para comunicar los guiones a los estudiantes y hacer de esta visita una visita básicamente educativa. Entonces yo creo que hace falta educar principalmente, sobre todo estos. Querida Fabiola, se ha cortado lo que nos estaba contando, por favor. Fabiola, ya no la escuchamos. A ver, mientras Fabiolita resuelve su problema técnico, daremos oportunidad a otra persona. Por favor, adelante. Mientras se anima otra persona, quisiera acotar esto. Claro que sí, Allá en adelante. México, cada museo es responsable de hacer sus estudios de público. Particularmente en el Excelente, que yo he sí, en estado, lo pandemia hacían deberíamos. lo hacían 3 veces al año. Pero Fabiola, perdón, Alguita. Fabiola, ¿estás por ahí? Sí, Ahí, así, hemos dejado de ahora sí. escucharte, por eso Alga estaba comentando, pero ahora continuaremos. Por favor, Fabiola, adelante y luego Alga comenta. Gracias. pero el detalle es ahora dónde me he quedado porque yo ya había terminado de hablar. Nos comentabas que había una tecnicatura en museología justamente y que habías tenido algunas dificultades inmediatamente después del COVID, que no podías lograr que tus estudiantes puedan visitar algunos museos, hacer algunas prácticas. Sí, en realidad yo quiero ligar al tema del estudio de los públicos y del trato también de los públicos con relación, pero a quienes administran. Otra vez se cortó. Sí. Fabiola, te hemos dejado de escuchar nuevamente. Estamos con algunos problemitas, ¿no? A ver, esperemos unos segunditos, como hemos esperado hace un ratito, porque se incorporó rápidamente. Bueno, adelante, Alga, Disposición. mientras... Ah, sí. Creo que ha vuelto. Ah, sí. Fabiolita, te hemos dejado de escuchar unos momentitos. Tal vez ya para redondear el comentario puedes concluir, ¿no? Sí, yo concluyo con esto que tiene que haber mayor empatía de la administración, en este caso de los museos públicos, digo de los museos, claro, estatales respecto a los públicos, porque hace falta mucha empatía. A eso me iba. Sí, es verdad, lo que comenta Fabiola es una percepción que yo también he tenido haciendo un pandeo general. Y es que hay algo bien cierto y es que la gente que trabaja en museos debe amar el museo, debe amar el trabajo en el museo y debería amar hacer los estudios de público porque es como digo, un museo sin público es un espacio muerto. Hay que ser sinceros cuando evaluamos el museo en todos los aspectos, como dice Fabiola, no solamente los aspectos técnicos, sino el soporte humano es muy importante y es algo que la gente destacaba mucho en México, ¿no? Que sí se sentían bien tratados, que requerían toda la información, ayuda y soporte por parte del personal del museo. Pero también es muy honesto, digamos, decir que allá en el museo se hacían los estudios de público cada tres veces al año, pero también lo hacía a nivel nacional el INEGI, que sería como el INE para nosotros, que el INEGI tenía una cartera responsable
de monitorear los museos, las existencias de museos, funcionamientos de museos. Entonces ellos se pasaban, ¿no? Los estudios de público, tanto el INEGI como los museos, para hacer un contraste de resultados y también ver, ¿no? Porque uno puede calificarse siempre positivamente, pero cuando tenemos otros ojos más que ven otras cosas que nosotros no vemos, no deberíamos ver eso como una crítica destructiva, deberíamos ver eso como una crítica constructiva. Y creo que sí hace mucho hacer un trabajo con el personal del museo. Como les digo, el museo inicia en la puerta de entrada. Y si la recepción no ha sido buena, la experiencia no termina siendo buena. Pero si la recepción desde ahí es buena, psicológicamente todo eso es parte de la experiencia del museo. Es como les digo, es un todo. Aquí cuenta todo, aquí cuenta el personal de seguridad, el personal de limpieza, el director, todo debe funcionar bien y deben ver todas las cosas que no funcionen bien. Muchísimas gracias, querida Alga, por tanto conocimiento que nos has podido compartir, ¿sí? Entonces, estamos con el otro expositor también que ya está en espera. Queremos agradecerte mucho, reconocer el trabajo que tienes y bueno, tal vez nos puedas compartir algún documento en el grupo o alguna experiencia tal vez escrita para que la podamos revisar, ¿sí? Muchísimas gracias, querida Alga, y gracias a todos por la atención que te han brindado. Sí, muchísimas gracias. Claro que Vamos a sí, ver. Claro que sí, agradezco a adelante. todos su presencia y agradezco a Luz por invitarme para poder compartir estas experiencias, porque de otro modo esto queda ahí igualmente, ¿no? No se puede compartir todo esto. Esa es la idea, ¿no? Poder socializar lo que sabemos y lo que hemos visto en nuestra experiencia profesional y como personas. Muchísimas gracias, querida Alga. Entonces vamos a invitar ya al arquitecto David Bravo. Él está ya en sala. Me permito presentarlo justamente. David José Bravo Mendizábal. Él ya es también una persona muy reconocida, sobre todo en la ciudad de Oruro, donde lo hemos podido conocer. Él es arquitecto de profesión, es máster en gestión cultural y también tiene un rol muy importante en su calidad de miembro de número del Colegio de Arquitectos de Bolivia. Siempre anda preocupado sobre todo por esta afectación y destrucción que están sufriendo muchos inmuebles, ¿no? Entonces, eso también hay que relevar. Es miembro de la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros, así como de la Unión Nacional de Poetas y Escritores, pero sobre todo él ejerce como consultor independiente y como investigador. Siempre está con inquietudes, comentando, analizando esta realidad tan dinámica que tenemos en Bolivia, ¿no? Además, tiene varias obras, Reloj de Arena, Después del Amor, Dios 922, Obras y Textos, Cementerio General de Oruro, catálogo de arquitectura funeraria, es ahí donde nos hemos conocido también con él en estos eventos sobre patrimonio funerario, ¿no? También tiene un texto sobre la bibliografía del Carnaval de Oruro, Francisco Orozco, y un catálogo de máscaras. Sí, vamos a invitar al arquitecto David Bravo Mendizábal de la ciudad de Oruro para que pueda también saludar al público. Adelante, arquitecto, por favor. Muy buenas, Luz, muy buenas noches. Un saludo cordial y afectuoso a tu directa persona y siempre agradeciendo tu gentileza. Y un saludo muy cordial a todas las personas que son parte de este auditorio. Estoy a tus órdenes para comenzar la exposición. Claro que sí. Deme un minutito, por favor, para compartir la presentación. Estamos con un micrófono y un ruidito. Solicitamos al resto, por favor, que pueda apagar los micrófonos.
Adelante, arquitecto, por favor, estamos ya Muy bien, con un muy bien. tema Sí, sobre diseño museográfico. pues, perfecto. Ayer pude ver las exposiciones, pude escuchar las exposiciones, pude captar. Y el día de hoy también con la colega que me antecedió, y el día de ayer, les reitero, temas muy importantes, muy direccionados a la parte museológica y hacen ver a la parte museológica, museográfica, arquitectura, tipos de exposición, etcétera, y hacen ver que este es un proyecto muy importante. El tema de museos es un trabajo muy importante. Es toda una especialidad, les comentaré a los distinguidos oyentes de este prestigioso panel. Toda una especialidad. Es igual que hay arquitectos que son especialistas en tema de viviendas. Conozco unas colegas que son viviendas, solamente ellos trabajan en vivienda, no hacen otro trabajo más que vivienda. Tengo otros colegas también que son especialistas en salud, temas de hospitales, otros en mercado y otros en educación. Tengo un amigo que es especialista en temas de cárceles, o sea, no hace otro trabajo que cárceles, ¿no? Es igual el museo. El museo es una especialidad dentro de la arquitectura, que lamentablemente aquí en Bolivia no está muy bien condicionada, no está muy bien presentada, porque no existen políticas culturales, ¿no?, que nos den aporte para esto. Entonces, este es el concepto clásico del museo, ¿no?, que es una institución permanente, sin fines de lucro, que sirve a la sociedad, divierte al público, adquiere bienes, estudia, expone, difunde el patrimonio material y inmaterial, educa, estudia y se crea. Es el concepto del ICOM del 2007. A este concepto de lo que es el tema de museos, hay que sumar el tema de la arquitectura museal. Hay que diferenciar mucho entre arquitectura museal y diseño museográfico. Son cosas unidas, pero son muy diferentes. La arquitectura museal se define como el arte de concebir, adecuar, construir un espacio destinado a abrigar, a albergar las funciones específicas de un museo. Exponer, estudiar, contextualizar, jerarquizar, conservar, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso hay que tomar muy en cuenta, no hay que confundir. La arquitectura museal es muy diferente del diseño museográfico. La siguiente, por favor. Aquí tenemos cuatro tomas fotográficas de 4 museos en el mundo, famosísimas, por el grado de exposición que tienen, por la manera de exponer, por el contexto histórico que tienen, cultural. El de Viena, que tiene un amplio atrio, que es recreativo, parecen barcos, parecen lanchas, pero son sillones que hacen la actividad cotidiana. Hay aquí gente que hace actividad. El amigo, no me acuerdo el nombre, que tiene, hay 2 amigos en La Paz, en la Plaza San Francisco, que hacen actividad nocturna, ¿no? Son 2 elementos que hacen, se crean a la gente, aquí estuvieran pues maravillados, porque tendrían el espacio para poder hacerlo todas las noches y todos los días, no solamente en horario nocturno, sino también en horario diurno. Y el otro es el Museo de Guggenheim, del arquitecto Frank Gehry. Comentar sobre este museo y sobre este arquitecto que hay una tendencia del turismo en ver arquitectura, solamente en observar la arquitectura. Y este arquitecto Frank Gehry, famoso, que tiene una membresía de seguidores, que cualquier obra que en el mundo diseña este arquitecto es pues totalmente visitada por esos fans que van a ver la arquitectura de su ídolo, llamaremos, de su maestro, ¿no? Es un tema, fíjense, el lado izquierdo es un museo clásico, neoclásico, que aquí en Bolivia la conocemos muy, muy bien, no nos puede ser extraño ese edificio, pero al lado derecho es un elemento de aluminio con formas totalmente irregulares, con formas totalmente llamativas, hasta fuera de contexto, hasta formas estrambóticas. La cosa es llamar la atención, ¿no? La cosa es llamar la atención. O sea, desde la forma del museo, la presentación formal que tiene el arquitecto, llama la atención. La siguiente lámina. Este museo es espectacular, el de Estocolmo.
Está todo un navío ahí. Albergar un navío, construir una nave, una sala, perdón, para albergar un navío, las características que tiene, que son más de 150 metros y con una altura más de 20 metros, eso es importante, ¿no? Toda una sala para solamente un navío. Mucho dinero, mucho concepto, mucho diseño, mucha característica, como alguien decía, mucho cariño, ¿no? Comentarse en este aspecto que hay una nave egipcia que está siendo trasladada de su lugar de origen al nuevo museo que se va a inaugurar en el mes de noviembre. Han construido un container, siempre con llantas, con todo, para el traslado nomás de la nave egipcia. Fíjense el dinero que se gasta, ¿no? Trasladar nomás, no exponer. Temas de seguridad, etcétera, etcétera. Y este es el museo, el Tate Modern, el edificio moderno que es en Londres. Fíjense la forma retorcida que tiene. Con estos 4 elementos, no quiero cansar al público, quiero demostrar que el diseño del museo viene desde la cáscara, desde la carátula, desde la presentación, desde el prólogo, se podría llamar. No es cualquier cosa. Tiene que llamar la atención, tiene que denotar y tiene que connotar. La siguiente, por favor. El Gran Museo de Egipto, una de las salas, impresionante el manejo estructural y su fachada, un atrio. Y ahí he colocado el precio, ¿no? Y he comprado con Santa Cruz. 450 millones de euros ha costado el Gran Museo de Egipto, que se va a inaugurar en el mes de noviembre de este año. 450 millones de euros. Y aquí colocado el presupuesto de Santa Cruz. La Alcaldía Municipal de Santa Cruz tiene como presupuesto 428 millones de dólares para pagar diseño escolar, para hacer construcciones, salud, pagar sueldos, salarios, etcétera, etcétera. Entonces, tuviéramos que dejar sin nada a la ciudad de Santa Cruz durante un año para construir un museo de esta categoría. No tuviera que haber avances, no tuviera que pagarse sueldos, no tuviera que ver nada. O sea, fíjense la comparación económica. O sea, todo la alcaldía de Santa Cruz vale en un solo museo. Tomando en cuenta que en Egipto hay hasta la carrera de egiptología, ¿no? Se sale licenciado en egiptología, todo un avance cultural, lo que en Bolivia no tenemos, es el problema. Tenemos mucha cultura en todo sentido, tangible e intangible, pero el avance está atrasadísimo. La siguiente. Ya, entonces, ¿qué es el diseño? Ya sabemos qué es la arquitectura museal, ¿no? La técnica de diseñar museos, la especialidad de ser especialista en diseño de museos. Ahora, ¿qué es el diseño museográfico? El diseño museográfico básicamente específicamente se refiere a la exhibición, a la técnica, a la manera, a la forma, a la función, a la tecnología de presentar una exposición pictórica, escultórica, de pergaminos, de momias, objetos, maniquíes, máscaras, no sé, lo que el museo pueda mostrar, ¿no? Museo del libro, museo de la máquina de escribir, museo de tantas cosas que hay, ¿no? Esa es la manera como la presentamos, ¿no? Es el diseño toma aspectos como el espacio, la función, la forma, el número de exposiciones, número de visitantes, etcétera, etcétera. Y llega hasta cosas más importantes, como por ejemplo el número de estacionamientos. Y aquí nuestros museos en Bolivia se han olvidado de la palabra estacionamiento. Todos se han olvidado. Hospitales se han olvidado, colegios se han olvidado, todo el mundo. No en Bolivia hay mucho automóvil, ¿no? Pero lamentablemente, no sé por qué será, los edificios no se diseñan con estacionamientos. Lamentablemente, ¿no? Y finalmente el museo debe ser una obra de arte, ¿no? Todo el museo en su contexto, que alberga obras de arte, muchas, pocas, pequeñas, llamativas, no llamativas, debe ser una obra de arte también, ¿no? En ese contexto, para que pueda ser continente contenido. La siguiente.
Estas son las áreas que tiene un museo, ¿no? Son las verdaderas áreas que tiene un museo, ¿no? La área administrativa, donde están la oficina del director, subdirector, archivos, finanzas, contabilidad, secretaría, salas de reuniones. Ahí están los gabinetes de los investigadores, los antropólogos, arquitectos, arqueólogos, sociólogos, curadores, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todo eso, todo un complejo. Además tiene biblioteca, una sala audiovisual, biblioteca, tiene salones de internet, etcétera, etcétera. Es otro museo, la área administrativa. Es otro pequeño museo dentro de un museo. La otra área es del auditorio, donde tenemos salones de conferencias, talleres, seminarios. Hasta puede haber conciertos de música, ¿no? No son masivos, pero sí se puede exponer ahí música de todo. También puede ser música también que vaya con el tipo de museo. La otra área es la área de exposición temporal, ¿no? Donde tiene sus depósitos, tiene sus salones, tiene su pequeña cocinilla, su kitchenette para servir los bocaditos, los refrescos, para hacer el vino del champán de honor, el vino de honor. Tiene un montón de elementos que sirven en exposiciones temporales. El otro área es la área poderosa, la área de exposición permanente del museo. Una sala, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas salas tendrá el museo, dependiendo de su importancia. Otro elemento que hablaba otro expositor, la parte exterior, el contexto exterior del museo. ¿Qué hacemos con la calle que está al lado del museo, que es pura tierra, puro barro, que es fea? El museo es hermoso, lindo, pero ¿qué hacemos con el contexto? El contexto es una barbaridad, lleno de polvo, tierra. Eso también tiene que ver. Entonces el museo trabaja en red. No lo podemos dejar al museo solito ahí como fuera una mancha roja en pleno salar de Uyuni. No, trabaja en red. Aquí en Oruro se ha hecho un teatro le han puesto, entre comillas, le han puesto teatro internacional. No sé por qué le han puesto teatro internacional, porque yo hasta el momento no he visto ni que ha actuado ningún cantante internacional, ¿no? Pero quisiera que vean el entorno. No tiene alcantarillado, lleno de polvo, tierra, no llegan las movilidades, de noche es peligroso, asalto. Todo un desastre. Entonces está funcionando mal el contexto exterior. Podemos tener un lindo teatro, pero funciona mal el contexto exterior. Y otra cosa importante, el contexto interior. Hablaban de jardines, escuchaba que hablaban de jardines. Tiene que haber un área que rodea al museo. Puede ser que sea puro jardín o puede también que sea de pura piedra. Un jardín también puede ser de pura piedra. O tiene que llamar la atención para ir de sala en sala, poder descansar, poder contextualizar, poder aportar, conversar, servirse un refrigerio, comprarse un souvenir, poder dialogar, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos eso. Nuestros museos son acortados, lamentablemente. No están bajo la norma internacional que exige la museografía, la museología y la arquitectura museal, como su nombre tal cual indica. La siguiente. Entonces, el diseño de museos es toda una especialidad, al igual que hospitales, colegios, etc. En las alcaldías existe un sinfín de proyectos. ¿No? Estoy trabajando en el área rural, acá, de Norte Potosí y de Oruro, están así amontonados los proyectos en el suelo. ¿Sí? Proyectos de preinversión para construirse. Hay dinero para construir. Pero son de salud. Son salud, educación. Hay postas, hay pequeños hospitales, hay institutos tecnológicos, colegios, pequeños mercados, hasta terminales hay. Pero de museos, casi nada. O sea, no hay la arquitectura museal en Bolivia, proyectos de preinversión para los municipios que manejan los recursos, ¿no? De 36 municipios que tiene el departamento de Oruro, ninguno tiene para museo, no tiene ni de preinversión, ni de consultoría, ni de nada, lamentablemente. Entonces, el museo se ha quedado estático en un elemento impuesto antiguo, ¿no? Entonces, los museos son generalmente adaptaciones, generalmente son edificios patrimoniales. Casa de la Moneda, Casa de la Libertad, Casa Simón y Patiño, aquí el Museo en La Paz, Museo Nacional de Arte, Tiwanaku, está cerrado Tiwanaku,
¿no? Entonces, se han adaptado nomás. Es igual que las discotecas. Una vivienda, discoteca se vuelve, ¿no? No es un diseño siempre para discoteca, lamentablemente. Entonces, estos museos carecen de las normas mínimas de habitabilidad, como por ejemplo, reitero, no tienen estacionamiento, como indica la norma. Y finalmente, no existe una política cultural nacional y departamental, menos municipal, en La Paz sí. ¿No? En La Paz hay una ley sobre cultura, también hay en Santa Cruz, también creo que hay en Cochabamba, si no me equivoco, pero en otros departamentos no hay una política cultural que aporte al museo y directamente a la construcción de nuevos museos. Como se hace escuelas, como se hace hospitales de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, también debería haber construcción de museos. Pero eso está, ¿no? Tres cruces, porque no es, dice, rentable. Lamentablemente, no se toma la cultura de una manera mercantilista. La siguiente, por favor. ¿No? Estos son los museos clásicos, ¿no? El Museo Nacional de Arte en La Paz, lindo museo, y el clásico de clásicos, Casa de la Libertad. En Bolivia, del 100% de museos que tenemos en Bolivia, el 90% son clásicos. ¿A qué me refiero con clásicos? Son acondicionados, edificios patrimoniales que se han vuelto museos, ¿no? Que tienen esa condición de mostrar Casas de Libertad, por ejemplo, la Acta de la Independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha vuelto un elemento llamativo histórico. La siguiente, pero lamentablemente, en la siguiente lámina vamos a poder ver, solamente el 10% son museos modernos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que son espacios que se han construido 100% para museos. Y lamentablemente estamos vacíos. A la mano izquierda tenemos el Museo Mineralógico de la UTO, un museo que yo tengo mayores respetos, es espectacular, es un diseño del arquitecto Gustavo Medeiros Anaya, premio medalla de oro como constante de arquitectura a la Universidad, no me acuerdo, pero es en la Córdoba, ¿no? Argentina. Este construyó el año 1968, primera ciudad universitaria en Bolivia, espectacular para su época. Es hormigón preesforzado. Para la época, un adelanto tecnológico fenomenal, ¿no? Un saludo al arquitecto, mi admiración y mis respetos, ¿no? Y el otro es el museo de Evo Morales, en Orinoca, ¿no? Pero ninguno de estos museos tiene las condiciones que he mostrado anteriormente. Administración, apoyo, estacionamientos, garaje, talleres, estudios, biblioteca, no. Solamente se han dedicado a hacer salas, lamentablemente. Y el Museo de Orinoca está abandonado, porque ninguna alcaldía que se hace cargo. Orinoca no tiene la capacidad de hacerse cargo. La gobernación tampoco. Está abandonado, han puesto 4 candados y no hay ni un visitante. A este museo, si llegan visitantes, tienen muertes mineralógicas muy famosísimas. Es un museo de lujo, llamaremos. Un museo que tiene un público de élite. El Museo de la UTO, ¿no? Que son profesionales en minería, en geología. Y tiene su público ya determinado, pero al otro no. Lamentablemente, como alguien decía, los museos, que triste ver un museo que esté vacío. ¿Por qué está vacío? ¿No? Por varios factores. Porque en Bolivia, la siguiente, porque en Bolivia primero se vive, luego se urbaniza, es la palabra, ¿no? En Bolivia primero se vive, nos vamos a un terreno, nos asentamos al terreno, ahí vivimos, y luego después de años recién se urbaniza. Chistoso, cuando debía ser al revés. Primero debía urbanizarse y luego recién debería vivirse. No, aquí es chistoso, aquí es mundo al revés, ¿no? Entonces, en el tema de museos, primero se abre el museo y luego se define el número de visitantes. Chistoso, ¿no? Estamos imponiendo, ¿no? Abrimos un museo sobre qué? Sobre el carnaval de Oruro. Ya, ¿cuántas salas? 4, 5. ¿Quién da ese número? 6 que tenga 58 salas para 58 especialidades. No es así. Hay una norma ya.
El museo se diseña primero en base al número de visitantes que tengamos. De ahí, del número de visitantes que tengamos, salen las dimensiones. Y la norma es 6 metros cuadrados por visitante, la norma mínima. 4 a 6 metros cuadrados. Hay normas que manejan hasta 8 metros cuadrados, 10 metros cuadrados por visitante. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué? Porque recosemos nosotros, recosemos, vamos adelante, retrocedemos al costado, vemos una obra que nos gusta a la derecha, a la izquierda. Tienes que tener un área de acción, ¿sí? Con un promedio de 30 minutos por visita, que la norma indica. Entonces hay museos que reciben 100 visitas al día, y otros 1000 al día, y otros muy importantes, como la Torre Eiffel, por ejemplo, que recibe 25,000 visitas día, media hora por norma. 25,000 visitas día, por favor. Se necesita una logística para soportar eso tremendamente. Entonces, ¿quién da el número de visitantes? Dan las políticas culturales, dan las políticas turísticas. Licenciado en turismo, experto en planificación turística, está diseñando el plan de turismo para tal municipio, por ejemplo. Él va a asegurar que con tal plan, con tal norma, con tal modelo de apertura hacia el turismo, ese Museo del Carnaval, por cual le pongo ese nombre, va a recibir 1000 visitas al día, 100 visitas al día, tope, o un poco más tal vez. Entonces, en base a esas 1000 visitas que va a tener ese museo, que el Liceo del Turismo, ese equipo está dando al arquitecto, recién se diseña el número de salas que va a tener. Porque si va a tener 25 visitantes por día, no necesitamos 10 salas. Absurdo. Estamos una, ¿no? Entonces, aquí hay el monumento a la Virgen del Socavón, deben conocer, ¿no? Tiene 4 pisos, ¿no? Perdón, tiene cuatro salas, tiene un templo, tiene un santuario, tiene una capilla en la planta baja, y luego tiene 3 salas, una sala más por habilitarse. Pero cada día visitas de 5, 10, fin de semana recibe 50 visitas, ¿no? En época de carnaval nomás se llena. Tanta inversión para recibir 25 visitas al día, viendo que no condice, ¿no? Entonces nos falta unir la realidad numérica, ¿sí?, con el espacio museográfico. La siguiente. Ejemplo, 100 visitas al día. Cada sala debe tener 600 metros cuadrados. Más circulaciones, ida y vuelta, etcétera, etcétera. Ir al baño, etcétera, tantas cosas. 600 metros cuadrados. Que tenga 4 salas ese museo, 4.800 metros cuadrados. Más las áreas conexas que les he mencionado. Administración, instituciones temporales, apoyo, contexto interno, contexto externo, auditorio, etcétera, 10.000 metros cuadrados. O sea, la norma indica que un museo debe tener mínimo 10.000 metros cuadrados, nuevo construido, estamos hablando, ¿no? Nuevo construido. Hablamos de 1 hectárea, ¿no? Aquí en Oruro suena chistoso, perdón que un poco me dirija de esa manera. Hay un museo, el Museo Nacional Antropológico Eduardo López Rivas, en la zona sur, frente al zoológico. Un museo muy pequeño, un museo municipal se llamaba antes, cuando estaba a cargo del profesor don Luis Guerra Gutiérrez en los años 60, los años 70. La embajada alemana, el 92, ha hecho una ampliación, ha puesto su dinero, ha hecho una ampliación, y tenemos como 3 salas, tenemos cuatro salas. Y en la parte superior, en una sala pequeña, que no mide más de 5 metros de ancho por unos 10, 15 de largo, han hecho una sala del diablo. Han colocado pecheras, caretas. Ahora, esa sala dice que es Museo del Diablo. No, estamos equivocados. No, por favor. Es una sala dedicada al diablo en el Museo Tantos. No es Museo del Diablo. O sea, estamos siendo de forma equivocada. Y con esa numeración hay que pedir dinero al UNESCO, ¿no? Para que la UNESCO nos dé dinero para el carnaval, porque ya tenemos Museo del Diablo. No se unen las condiciones, esa sala, así, sinceramente. La siguiente. Bueno, fíjense en la mano izquierda cómo se exponen las momias.
Cada momia tiene su soporte, están verticales, tienen iluminación, etc. Y a la izquierda están las momias botadas, hay que ser sinceros, en el municipio de Salinas de García Mendoza, aquí en el departamento de Oruro, en la ciudad de Alcayá. Están así momias de años, de siglos de existencia, están así a la intemperie. La palabra que yo soy un poco torpe, perdóname, están botadas, no están expuestas. Otra cosa, la exposición. La exposición tiene que ver la preservación, la conservación, restauración, puesta en valor, de funcionalización, de habilitación, integración. No, aquí están botadas, ¿no? Cada año llueve a cántaros y cada año se pierde N. Es una ciudad maravillosa, la ciudad de Alcayá, en Salinas de García Mendoza, es grande, de pura piedra. Ya debe tener su museo bien articulado para que estén las momias ahí, por dos elementos, descansando en paz y exponiéndose a vista de los cultistas. Pero no tenemos esa condición tecnológica para poder exponer, lamentablemente. La siguiente. Ahora, el diseño museal propiamente dicho, entrando ya en concepto. Básico tipo de iluminación. Básico tipo de iluminación. La iluminación en el museo no es directa. No es directa, es siempre indirecta. No es focalizada, es afocalizada, ¿no? Aquí pueden ver cómo está la iluminación. Está en el entretecho, ¿no? Para exponer una obra de arte en la lámina al lado izquierdo, ¿no? Está en el tema del muro, un cuadro, por ejemplo, está pues la iluminación no en el cuadro, está por sobre el cuadro, ¿no? Entonces tiene otro tipo de iluminación. No es directa, es indirecta y no es afocada, es biafocada, ¿no? En el otro ejemplo tenemos iluminación directa en la circulación de la sala. Al centro tenemos iluminación directa que está iluminando el espacio de circulación. Pero la iluminación del espacio que se está exponiendo, fíjense, es directa, pero indirecta hacia la misma exposición. O sea, cosa muy interesante. La siguiente, por favor. La anterior. Esa, ¿no? Ahí tenemos. Solamente ese tema es con uso de claraboyas. Nada más, con uso de claraboyas. Y hay que ver, al más que la iluminación, el espacio de poder ver el ámbito, el grado de cono de visión en vertical y en horizontal que tiene el ser humano. Entonces tenemos un cuadro, por ejemplo, que mide 30 centímetros, por ejemplo, 30 centímetros por 60. La Virgen de la Leche está en el Museo de Arte en La Paz, de Melchor Pérez de Holguín, que debe tener esas dimensiones, 60 por 50 metros. No es necesario que tengamos pues 3 metros o 4 metros de distancia desde el cuadro hacia el punto de observación, porque es pequeño, ¿no? Entonces tenemos que medir el espacio para poder exponer ese cuadro a 27 grados de exposición, ¿no? Entonces un espacio de 5 o 6 metros, una área de exposición que tiene 4, 5 metros, que es un cuadro grande, ¿sí? Ya tiene un área de 10 a 15 metros. O sea, fíjense que la área ya está volviéndose más grande, más ancha. Entonces nosotros imponemos a un espacio que nos dan, a un espacio que tenemos, imponemos el tipo de presentación que vamos a hacer. Eso está mal, ¿no? La exposición, el objeto de arte exponer, ¿no? Es el patrón que diseña el tipo de espacio. Desde ahí estamos mal en Bolivia, lamentablemente. No estamos imponiendo. Los museos nuevos que se han construido sí tienen esa norma. Pero los que están impuestos, los que se han hecho en elementos patrimoniales, rompe esa norma. Todos los cuadros están amontonados. Hay museos que están cuadro a cuadro, se para 30 centímetros, 40 centímetros. O sea, confunde a la visión del espectador.
Y eso está mal hecho. Hay normas de separación objeto de arte hacia el espectador. Del espectador hacia el objeto de arte, tanto en espacio como el ángulo de visión. 27 grados es el ángulo de visión máximo que puede ver, ¿no? En el área interna. Y en el área externa, el ser humano puede ver 45 grados. Entonces, hay una norma para poder ver también. No le puedes mostrar un cuadro gigante cuando tenemos espacios de 6 metros. No, tiene que ser 10, 15, 20, 25 metros. Por eso los museos del mundo somos grandes, porque tienen estas normas, las normas de visión. La siguiente. En esta otra lámina vamos a ver más en detalle, ¿no? Aquí están los grados, ¿no? Los de 45, 27 grados, perdón, 45 grados, 27 grados, 60 grados, 180 grados para poder girar, porque el que está observando un cuadro camina atrás, adelante, se sienta, observa, circula, va a otro lado, va al lado derecho, izquierdo, tiene un área de Entonces, lamentablemente, nosotros en un espacio por ejemplo, de 10 metros, colocamos 10 cuadros, ¿sí? En un metro cada cuadro, porque tal vez el cuadro es tan importante, realmente un cuadro puede estar al medio de esos 10 metros, y los demás 10 preguntarán al público, ¿qué vamos a hacer en otra sala? Pues va creciendo el museo, pues el museo va a ser más grande, más hermoso, más lindo. Poder exponer, por ejemplo, un monolito. El monolito es una técnica de exposición del monolito, pero no hacerlo pequeño, no hacerlo compacto, ¿no? Circulación del monolito para poder ver desde la parte superior, la parte inferior, las épocas de la Puerta del Sol, digamos, ¿no? Circular por la Puerta del Sol, pasear, ¿no? Entrar, tal vez poner en el piso una réplica de la Puerta del Sol, pues de opciones. La siguiente. Bueno, aquí está ya un diseño ya más detallado de cómo debe ser dentro de la arquitectura museal. La iluminación, que vamos a ver en detalle después, en la parte superior, que la vamos a ver más detallada. La sala 1, en la planta baja. La sala 2, en la parte superior. La sala 3, a la mano izquierda, ¿no? Y los tipos de exposición, ¿no? Cómo se diseña hasta el perno, ¿no? Porque la persona que llega a un museo viene 1 de enero del año 2023, viene al museo y ve el diablo. Al año vuelve, después de 2 años, viene el 2025, vuelve al museo y está el mismo diablo ahí. Entonces, no, el museo no es rotante. El museo tiene que rotar. Toda esa exposición que le va a rotar ese año se guarda. Por eso el área de apoyo es tan grande como la sala de exposición. ¿Dónde se guarda ese traje de diablo? ¿Dónde se guarda esa máscara? Se guarda pues, en cajas respectivas en la área de apoyo, ¿no? ¿Dónde esa máscara que se ha dañado, dónde se la restaura? Área de apoyo. Por eso el área de apoyo es tan grande, digo, como una sala de exposición. Y aquí no tenemos áreas de apoyo, ¿no? Están pequeños los museos, por eso no son llamativos en su mayoría. Son muy lindos, muy hermosos. Pero es lo mismo y lo mismo. No cambia, lamentablemente. Continuando para ver en detalle todo el diseño. Querido arquitecto, nos hemos quedado sin su contacto. No sé si me puede escuchar. Le escucho, ¿está? Ah, ya. Sí, Sí. sí, Bueno, aquí adelante. tenemos acá los números, ¿no? A, B, C. Vamos a ver